Dios bendiga a mis hermanos. A mí el Señor me ha dado la oportunidad de llevar su palabra, este mensaje, este sábado. Como todos sabemos, estamos en la saga de nuevos comienzos. Y la palabra que yo tengo para este sábado es un nuevo comienzo en permanecer para seguir creciendo. Y uno se queda como así, permanecer, para seguir creciendo. Cuando uno habla de nuevo comienzo, uno piensa una nueva etapa en su vida. Pero realmente todo tiene un proceso. Esta prédica yo la quiero basar en el versículo de Gálatas 6:9. Si alguien lo puede buscar, cegaremos si no desmayamos. Y esa es una palabra que todos en algún momento hemos vivido. El proceso que sentimos que nunca termina. Y nosotros sabemos qué es sentirse así, cómo es sentirse frustrado de que muchas veces tú intentas algo y no funciona, o tú estás en un tiempo de espera y no ves un cambio realmente. Y eso nos puede pasar en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo espiritual, en lo secular como los estudios, el trabajo, las relaciones, que uno ve que uno pone de su parte las cosas y realmente no funciona. Y más que esta sociedad, que tenemos un estilo de vida tan acelerado, que no queremos las cosas para ahora, queremos para ayer realmente. Y realmente suena bonito eso, tú tenés algo ya desde antes, pero la vida no es así. Y muchas veces nosotros clamamos a Dios para que Él obre más rápido o como nosotros lo queremos. Señor, yo oro, quiero que pase en el momento, yo clamo ante ti, quiero que tú cambies nuestra situación en el momento exacto. Y clamamos tantas veces que a veces sentimos que es repetitivo o que es una pérdida del tiempo. Pero así como dijo Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y es normal que uno se canse, se frustre o a veces abandone las cosas porque uno no ve su resultado inmediato. Pero nosotros vemos en la Biblia un montón de ejemplos de esos héroes de la fe, esos padres de la fe, que tuvieron su proceso antes de ver el resultado deseado. Y uno de los puntos que yo quiero enmarcar es que la verdadera excelencia no brilla rápido. Todo lleva un proceso. Uno de los ejemplos de la naturaleza que vengo a mi mente son dos. El diamante como la perla. Nosotros sabemos que el diamante en sí, según yo sé, es carbón totalmente comprimido. Eso lleva cientos de horas, varios años para que un carbón pueda convertirse en un diamante. Asimismo pasa con la perla. El proceso de creación de una perla sucede porque una partícula de suciedad o de un material vivo entra a la boca de una ostra y poco a poco él va cubriendo ese intruso que está en su interior de ese material precioso que nosotros vemos como perla hoy en día. Y uno de los primeros ejemplos bíblicos que nosotros podemos encontrar de que fue un proceso lento, por decirlo así, poco valorado, fue el ejemplo de David. Nosotros conocemos la historia de David, el cual era el menor de sus hermanos, y podemos decir que tampoco para la cultura que tenían era poco valorado. Si nosotros vemos en la historia, todos los hermanos de David siempre estaban en la casa, estaban atentos de que tuvieran provisiones, comida. Pero David lo tenían botado allá en el monte pastoreando. Generalmente nadie sabía
qué le pasaba a David, si él pasaba hambre, si él se había lastimado o si tuvo algún peligro a lo que pastoreaba las ovejas. Y muchas veces cuando pensamos en David, primero pensamos en sus victorias, pensamos en cómo él derrotó a Goliat, de cómo él fue el rey de Israel, o cómo fue un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Pero si nosotros vemos en su historia, nosotros vemos cómo él siempre fue, por decirlo así, poco apreciado por su familia. Pero en ese tiempo de anonimato, Dios estuvo obrando en David. Él estuvo obrando en su corazón, estuvo obrando en su mentalidad, en el cual él podía reconocer que lo que él tenía o lo que él podía hacer no venía de Dios, aunque él sentía en algunos momentos que no era reconocido o que el esfuerzo que él hacía por su familia no era valorado. Dios lo estaba moldeando para que tuviera una mentalidad adecuada. Si nosotros vemos David cuando pastoreaba a sus ovejas, él pasaba muchos procesos que hoy en día ninguno de nosotros quisiéramos tener, como era tener que defender a sus ovejas de bestias salvajes como osos, que hoy en día cualquiera de nosotros lo primero que haría es, bueno, oveja, usted se fuñó, porque este ser vivo que está aquí no va a arriesgar su vida por usted. Realmente yo creo que ninguno haríamos eso, en verdad. Yo tampoco. Pero nosotros vemos cómo David, en sus procesos de soledad, ponía su confianza en Dios y era Dios que le daba la valentía, él fortalecía su fe y así él aprendía a destrezas que uno no se imaginaría. Esa habilidad que él tuvo con la onda para matar, para aturdir a Goliat y ganar esa batalla para el pueblo de Israel. Muchas veces las victorias públicas comienzan con victorias privadas, con victorias que son en el anonimato, que nadie conoce, que nadie ve. Y esas son cosas que nos hace desarrollar, primero, fe en Dios, así como nos hace desarrollar resiliencia, carácter, paciencia. Otro que es bien conocido por su historia de proceso es José. José, como David, en su momento era el hermano menor de su familia. Y José, a diferencia de David, él sí tenía el apoyo de su padre. Él era el favorito de su padre porque era el hijo de la mujer de la cual él amaba. Pero sus hermanos no lo apreciaban tanto porque él era el favorito de papá. Y José no entendía en su momento el proceso que Dios tenía para él. Él muchas veces tenía sueños de grandeza y a los demás le incomodaba o no comprendían en su momento cuál era el propósito que tenía José. Y cuando a veces Dios nos da una promesa, el proceso parece contradictorio. Nosotros podemos ver cómo José tenía sueños de que todo el mundo se iba a inclinar a sus pies, pero de un momento para otro, sus hermanos lo traicionaron, que estaban a punto de matarlo, y lo decidieron, por su hermano mayor Rubén, si yo no mal me equivoco, decidieron tirarlo en un foso y venderlo como esclavo. Uno se pusiera los zapatos de José, de cómo él sentía que tenía un propósito en Dios, una promesa de ser grande, y de un momento para otro no pasaba a ser el menor de su familia, sino pasaba a ser menos que eso, a ser servidumbre, a ser esclavo. Un muchacho que lo tenía todo, tenía comida, tenía la bendición de su padre, que muchas personas anhelaríamos tener eso hoy en día.
Pero nosotros podemos ver algo en José, que aún pese al proceso tan duro que él pasaba, Dios obraba en él y no dejaba que su actitud, su corazón se amargara, sino que siempre tuvo fe de que aun cuando estuviera en servidumbre, aun cuando estuviera en la cárcel, Dios tenía un propósito para él. Él en su momento tal vez no comprendía en su totalidad de qué es lo que Dios quería para José en su momento. Pero nosotros podemos ver aún cómo José, siendo servidumbre, siendo primero esclavo, pudo traer prosperidad a su amo, de cómo José, después que por en un momento, por decirlo así, estaba en bien con su amo, que él lo puso al mando de su casa, cayó de nuevo y fue a la cárcel. Y aún así José decidió ser una persona de buen servir. Todos los carceleros confiaban en José. Y ese proceso hizo que poco a poco fuera escalando al proceso que Dios quería. Como José en la cárcel se iba a imaginar que por el simple hecho de interpretar sueños en la cárcel, el faraón lo iba a llamar por esa sabiduría que Dios había puesto en él. También la permanencia es un proceso de constancia. Nosotros podemos ver en la Biblia la historia de Nehemías. Nosotros sabemos que él construyó los muros de Israel, pero no fue un proceso tan fácil como uno lo piensa, uno lo dice. Él construyó los muros de Israel, pero él vivió un proceso de mucha angustia, de cómo veía que su pueblo, su nación, estaba desprotegida y él no podía hacer nada. Pero nosotros vemos cómo él lo puso en la mano de Jehová para que él lograra y lo pusiera en gracia al rey que le servía. Nosotros vemos cómo en ese proceso Dios obró en el carácter de Nehemías, obró en su fe, obró en su disciplina, obró en su vida espiritual, que aunque en su momento muchas personas se burlaron de que ese muro no iba a servir, de que no se iba a poder lograr, él supo mantener su fe en alto en Dios, pudo construir las bases que Dios necesitaba para que Dios obrara a través de él. Y nosotros vemos que en su historia, eso fue un proceso de disciplina muy largo. Las cosas que se construyen llevan mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Pero nosotros podemos ver que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, eso que veíamos como imposible se puede lograr. También la permanencia es un proceso de educación. Uno de los mayores procesos de educación que podemos ver en la Biblia fue el pueblo de Israel y Moisés en los 40 años del desierto. Nosotros vemos cómo en esos 40 años que muchas en su momento los israelitas pudieron entender como agonía, era un proceso de educación, de poder quitarle esas malas costumbres que el pueblo de Israel tenía, de quitar esas ataduras mentales, esas ataduras del pasado que no nos permiten avanzar. Y realmente también podemos ver cómo el mismo Moisés pasó ese proceso. Una persona que estaba en el palacio del faraón, él era como el nieto del faraón porque era el hijo adoptivo de las hijas del faraón. Una persona que lo tenía todo. ¿Qué no tenía Moisés en el palacio? Tenía comida, tenía servidumbre, tenía todas las comodidades que él podía tener en ese momento. Pero Dios lo guió en un proceso para cambiar sus costumbres, cambiar su mentalidad y que él pudiera ver el proceso celestial que Dios tenía para él, para poder guiar a su pueblo, cambiar su mentalidad. Y nosotros vemos que el proceso de aprender muchas veces es difícil. El tú quitar la mentalidad que tú tenías, desaprender para aprender.
pero es un proceso que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios es el maestro de todos nosotros, es el que nos da las enseñanzas de vida para nuestra eternidad. También otro siervo de Dios que tuvo su proceso de enseñanza, de aprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, fue el mismo Eliseo. Eliseo fue la mano derecha de Elías por mucho tiempo, antes de que Dios lo usara como el profeta. Y antes de ser profeta, él tuvo que aprender a ser dirigido, a ser enseñado, a aprender a buscar la voz de Dios antes de su propio pensamiento. Muchas veces nosotros queremos accionar con lo que nosotros pensamos, y lo que Dios quiere para nuestra vida es que nos dejemos guiar por Él. Y para mí, el mayor representante de permanencia o crecimiento en anonimato fue el mismo Jesús. Antes de que Jesús fuera el maestro que nosotros conocemos, nuestro Salvador, a Jesús lo veían como uno más, el hijo del carpintero José, el hijo de María. Nadie esperaba nada bueno de Jesús en su momento, desde su nacimiento hasta que fue adulto. Nadie esperaba nada de Jesús. Pero solo Jesús conocía el camino, el ministerio que iba a tener. Y así mismo a nosotros nos pasa. Nosotros a veces puede pasar que las personas no esperen nada de nosotros, que piensen que nosotros no vamos a hacer nada en nuestra vida, pero nosotros confiamos y sabemos las promesas de Dios que tiene en nuestra vida, a la persona que vamos a ser, el ministro que vamos a ser, ese ente de cambio que vamos a hacer en nuestra sociedad. Pero antes de todo, tenemos que ser humildes. Jesús, aún sabiendo todo lo que él iba a hacer, no me lo creo yo así, le decía a la gente quién era él. Si nosotros vemos en su primer milagro, que fue en las bodas de Canaán, él le decía a su madre que no era su momento. Él sabía esperar y no alardear de lo poderoso, de la fuerza que él tenía. Asimismo, muchas veces nos tenemos que ser nosotros, que aún teniendo las posibilidades, la fuerza, los recursos, saber esperar en humildad, porque nosotros nos sabemos dirigir a través de la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que saber, que los procesos comienzan con disciplinas pequeñas. Uno de los mayores ejemplos de disciplina pequeña fueron Daniel y sus amigos. Ellos vivieron un proceso bien difícil, vieron cómo su nación fue devastada, cómo lo llevaron de esclavos. Y yo no me imagino qué tan duro podría ser eso, tú no ver a tu familia, no ver el barrio en el que tú pensaste que ibas a crecer, sino convertirte en servidumbre. Y aún pese a eso, ellos mantuvieron sus buenas costumbres. Nosotros vemos cómo Daniel y sus amigos, ellos comenzaron con cosas pequeñas, que eran no contaminarse con la comida del rey, ya que esas eran sacrificadas a dioses paganos. Ellos decidieron esa disciplina de comer vegetales, quién sabe cuánto tiempo, no comer carne de cerdo y todo ese banquete que estaba ahí, solo para poder agradar a Dios, para mantener las disciplinas que ellos necesitaban, para mantenerse fiel a Dios. Y ellos no lo hacían con el propósito de sentirse superior a los otros, sino de serle fiel a Dios. Y también el permanecer nos lleva a ser obedientes. Alguien que fue obediente, aun que tardó décadas sin saber qué es lo que iba a pasar o cómo iba a suceder las cosas, fue el mismo Noé. Dios le dio una palabra a Noé de que él iba a destruir la tierra, pero nunca le dijo cuándo, nunca le dijo cómo. Solo dijo: Noé, haz mi arca. Y Noé obedientemente confió en la palabra de Jehová
Aunque él pasaban décadas que no veía llover realmente, aunque él tuviera burlas de sus vecinos, Noé decidió confiar en la palabra del Señor. Él fue día tras día a talar sus árboles, tal vez con dolores de espalda, tal vez sin ayuda, tal vez uno no sabe. Ah, bueno. Ok, su familia lo ayudó, pero aún así era un proceso demasiado laborioso. Talar 100 años. No él tardó para talar eso, pero él confió y pudo ver la promesa de Dios. Él pudo ver cómo él y su familia fueron salvos. Él pudo ver cómo Dios en su misericordia tiene un orden para aquellos quienes lo obedecen. Y nosotros podemos llevarnos la enseñanza de que muchas veces el proceso puede ser lento, puede ser cansado, puede ser frustrante y muchas veces vemos que no tiene resultado, que no tenemos el reconocimiento. Pero todo lo que hemos visto en la Biblia tiene un proceso, es un trabajo constante en el cual debemos confiar en Dios. Y aunque avancemos lento, aunque veamos que las dificultades nos atrasan nuestro proceso, lo que queremos ver, Dios tiene el control de todas las cosas. Y ese proceso nos llevará a un mayor peso de gloria.